Continuamos aquí con nuestro invitado para darle seguimiento a este evento electoral. Vamos a conocer las declaraciones de Eduardo Escobar. Él es el director ejecutivo de Acción Ciudadana y quien ha hecho un recorrido, por algunos centros de votación y también una valoración en términos generales de cómo ha visto hasta el momento el desarrollo de estos comicios. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. Bueno, lo que se ha conocido hasta esta hora por diferentes medios es que se ha dado lo que casi siempre sucede en procesos electorales. Algunos problemas en apertura, retrasos, un tema de conformación de las mesas. Entonces eso, digamos, es lo que ha sucedido. En algunos casos las mesas abrieron puntuales, o en otros tenemos retrasos, incluso hasta como a las 8:30 todavía habían centros que no habían comenzado la votación. Pero parece que eso ya se solventó y ya está todos los centros habilitados. Tal vez lo que habría que destacar, porque se dio a conocer, e incluso la magistrada presidenta del tribunal sacó el acuerdo que tomaron el día de ayer los magistrados sobre la conformación de las mesas de las juntas receptoras de voto, porque se comenzaron a dar una serie de denuncias donde se advertía que personas que estaban acreditadas llegaban al centro de votación y a instalarse en la mesa, estas ya estaban conformadas. Entonces ahí es donde viene la pregunta: ¿por qué alguien que estaba con acreditación para ser parte de la mesa no logró conformar? ¿Y quién tomó esa decisión? O sea, ¿quién dijo que otra persona asumiera la mesa y con qué credenciales, etcétera? O sea, ese es el punto que habría que indagar esto, qué fue lo que pasó, porque pareciera que no fue un hecho aislado, sino que en varios centros de votación se dio esta situación. Pero como digo, habría que medir el alcance de esta irregularidad o de esta situación y ver quiénes son los responsables y determinar si hay alguna afectación al proceso. ¿Y esos eran solo con los delegados o los escogidos por los partidos políticos o eran las personas que salieron sorteadas? De las que salieron sorteadas, o sea, creo que hay de situaciones, algunos de partidos, otros sorteados, pero los que yo he escuchado mayoritariamente son personas que salieron sorteadas y que de hecho hay quejas sobre. Y lo otro, que esperemos que sea un incidente aislado en un centro de votación, no recuerdo el lugar, el delegado del Tribunal Supremo Electoral, no sé si era el jefe de centro o era el representante de la GEN o la GEN, no sé quién era, pero salió declarando ante las preguntas de la prensa de por qué en ese centro de votación no se permitió entrar a la prensa al proceso de instalación de las urnas, sino que se les permitió hasta las 7, y esta persona decía que solo se iba a permitir a la prensa entre 7 y 5 de la tarde, que a la hora del escrutinio toda la prensa fuera. O sea, un momento, y esto hay que decirlo, eso muestra una gran ignorancia de este delegado y que tiene que tomar medidas el tribunal para que no haya obstaculización a la prensa luego del cierre de la votación. De acuerdo a lo establecido en la ley, en el reglamento, en las disposiciones electorales, digamos, el centro de votación se cierra a las 5 de la tarde, tienen que votar los que ya se encuentran. Exacto. De ese centro de votación. Sin embargo, la prensa, los medios de comunicación pueden permanecer ahí para conocer. Exacto. El cierre. Al igual que la observación electoral, tanto la nacional como la internacional. O sea, tienen ese derecho, esa facultad de permanecer en el centro de votación antes de la apertura y luego del cierre. Y digo esto porque esperemos que solo sea un incidente aislado y que ya le hayan llamado la atención a este funcionario para que no vaya a tener problemas la cobertura mediática al terminar la votación en ese centro de votación y que no se replique en otros lugares donde obstaculicen a la prensa. Aparte de esos incidentes, ¿cree que no afecta en gran medida el desarrollo en términos generales? O sea, aparte del tema de la conformación de las mesas, y hablando del ejercicio ciudadano, del sufragio, yo creo que ya no hay problema. O sea, parece que ya todo está funcionando con normalidad. O sea, y digo, estos problemas no son exclusivos de esta elección. Siempre en procesos electorales hemos tenido algún tipo de problema a la hora de instalar, o sea, algunos retrasos, pero que al final
digo, se logran solventar en el corto plazo y parece que la votación ya está fluyendo. Ahora, ¿cómo ha evaluado si se ha logrado ver usted algunas imágenes de las votaciones en el exterior? Hemos visto que han sido bastante concurrentes en centros de votación en España, en Italia, en Estados Unidos. Bueno, habría que esperar el reporte final de asistencia a la votación que tiene que dar la autoridad electoral y cada junta receptora de votos en estos países para evaluar, pues, digamos, el nivel de asistencia. Porque recordemos que cada uno de los países tiene un universo de votantes y habría que ver qué porcentaje asistió a votar en cada uno de los centros de votación. Ya en países del lejano oriente ya se cerró la votación. En Europa, depende del país, creo que ya está cerca de cerrarse la votación también por la diferencia horaria que tenemos. Digo, habría que esperar los datos del tribunal de cuántas personas asistieron a votar presencialmente en el exterior. Ahora, el hecho de que, bueno, se haya facilitado, digamos, el acceso al voto, las motivaciones que han tenido muchos salvadoreños, ¿qué significa esto para, bueno, para la democracia, para este evento electoral? El hecho de que haya una participación bastante fuerte. En el exterior. En el exterior. Bueno, dejando de lado de que hay que corroborar que efectivamente la gente en el voto electrónico por internet ha votado en la proporción que dice el tribunal, o sea, que hay que garantizar que eso en realidad sucedió, pero obviamente es positivo que la gente en el exterior se manifieste y participe del proceso electoral. Eso creo que nadie puede ponerlo en duda y nadie puede criticarlo. Lo cuestionable, y esto no tiene nada que ver la diáspora, lo cuestionable es la asignación que hizo el Partido Nuevas Ideas con la reforma electoral de que los votos del exterior que se emitieron por internet, es decir, los 180,000 y fracción que creo que hay hasta ahora, se asigna a San Salvador. Para la elección presidencial no hay problema donde se asignen, pero para la legislativa eso es torcer la voluntad del electorado en San Salvador, porque se van a agregar todos esos votos y eso cambia, digamos, la cantidad de votos de cada partido, cambia, digamos, la distribución de los diputados. Entonces eso es tal vez lo cuestionable. Obviamente esto lo hizo el Partido Nuevas Ideas para sacar una ventaja electoral. Ahora, usted ha tenido la oportunidad de hablar con, bueno, incluso también participar, me imagino, con observadores electorales de otros partidos, de otros países, otras organizaciones que han manifestado y ¿cómo ve ustedes? Bueno, nos hemos reunido con los especialistas de la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene una delegación, pero no de observadores que están en el terreno, sino que de especialistas. Es una misión técnica la que mandó la Unión Europea. Nos hemos reunido con ellos, nos reunimos con el subjefe de la misión de observación de la OEA, también nos reunimos con los especialistas de la OEA en temas de financiamiento, de justicia electoral, y con, por ejemplo, también la misión de observación que ha traído el Instituto Republicano Internacional y el CIS han traído observación, que son delegados internacionales. Y, digamos, en esas reuniones, más que lo que ellos nos han dicho, es lo que nosotros les hemos explicado del contexto de la elección. O sea, el tema de los cambios de reglas, el tema de las implicaciones que tienen esos cambios de reglas, etc. Entonces, desde Acción Ciudadana, como parte de votante que hemos participado en estas reuniones, hemos, digamos, expresado nuestro análisis a estas misiones de observación de lo que hay que observar, de lo que hay que ver, a qué hay que ponerle atención del proceso, porque creo yo que más allá de algunas situaciones que se dan, que normalmente se dan el día de las elecciones, hay que ponerle atención a lo que pasó previamente a la elección, no lo del día de la elección. O sea, porque el día de la elección probablemente se dé todo con relativa tranquilidad, todo bajo orden, pero, como digo, no es ahí donde hay que poner la atención, en lo que pase ahora, sino que lo que pasó antes, eso es lo que hay que tener en perspectiva. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral decían de que, bueno, algunos observadores, algunas misiones iban a venir antes, durante
y después de las elecciones, pero como que fue poco tiempo los que estuvieron antes de las elecciones, para ver todo lo que usted dice, lo que ocurría. Han venido algunos con algunas semanas o días de antelación, pero digamos, más allá de eso, hay, por ejemplo, la OEA, ellos tenían ya, digamos, un poco más claro el panorama de lo que estaba sucediendo. Igual cuando nos reunimos con la delegación de la Unión Europea, o sea, también ellos sabían lo que estaba pasando, digamos, en términos de las reformas electorales. O sea, no es que vinieron a cero, sino que venían con algún conocimiento de la situación del país que nosotros obviamente especificamos más o ampliamos según sea el caso, pero ellos, digamos, saben el contexto electoral de El Salvador. Ahora, ¿qué se espera con lo que ha ocurrido, digamos, hoy en la mañana, en el proceso, para la tarde y para el cierre? ¿Cree que puede haber algo extraordinario? Esperemos que no, o sea, que todo transcurra con normalidad, esperemos que la ciudadanía salga a votar, o sea, que haya una votación masiva, eso lo esperamos todos. Esperamos que se comporten a la altura las autoridades electorales que están en cada centro de votación, los delegados de partidos políticos, los agentes de la Junta Receptora de Votos, la misma ciudadanía que acuda a votar, que acuda con orden, respetando pues todas las reglas. Esperemos que eso pase y que a la hora del cierre, que eso es un poco más difícil, pero esperemos que no se dé tanto conflicto en las mesas a la hora de hacer el escrutinio. Eso es lo que se esperaría, que se dé con normalidad, que no haya mayor altercado y que sea un conteo rápido, al menos en la presidencia, para tener temprano resultados. En otras elecciones hemos tenido tipo 9 de la noche ya alguna... un avance preliminar ahí. Un avance preliminar del tribunal, pero que ya marca la tendencia y que hace casi irreversible lo que se comunica del resultado. Entonces, eso es lo que esperaría. Ahora, con los estudios que hicieron ustedes, las investigaciones previas a este evento electoral, por ejemplo, en la financiación de los partidos políticos, la campaña que también desarrollaron, el nivel de transparencia que se dio, todos los informes que ustedes presentaron, ¿cómo ha incidido también en esto? Bueno, lo que nosotros hemos determinado un par de cosas que creo que son importantes. El tema de la falta de financiamiento a los partidos políticos, particularmente los de oposición. O sea, los partidos de oposición, su financiamiento privado se vino abajo, ya tienen pocos donantes, entonces eso obviamente afecta sus finanzas para la campaña electoral. Luego han tenido el problema de que a esta fecha, según lo que sabemos, y ese es el último dato que teníamos, no han recibido la deuda política. Entonces, al no tener financiamiento público disponible, ni tampoco el suficiente financiamiento privado, esto obviamente afecta las posibilidades de realizar una campaña electoral que permita a los partidos posicionarse, mostrar a sus candidatos, mostrar sus propuestas. Entonces, eso es, digamos, uno de los temas que se han notado en nuestros monitoreos. Y el otro es que, derivado de esto, hemos tenido una campaña totalmente desigual. Estamos hablando que de toda la propaganda que se ha visto, el 98% de esta corresponde al partido Nuevas Ideas y al gobierno. Es decir, solo el 2% de la propaganda que monitoreamos es de la oposición. Entonces hay un desbalance que no se había visto antes. Antes usted veía Arena y el FMLN, las dos fuerzas, con el 70% de la propaganda, pero tenía a los otros partidos que completaban, pues, o sea, no era tan desigual el asunto como ahora. Ese es el segundo elemento que hemos notado. Y un tercero, que mencionaba hace un momento, pero que hay que remarcarlo, el tema de la utilización del Estado para hacer propaganda en favor del presidente y su partido. Entonces fue bastante, digamos, atípica esta campaña y este proceso. Sí, o sea, totalmente. Incluso aunque el Partido Nuevas Ideas tenga el 98% de la propaganda, comparativamente con 2019 y 2021, se queda muy por debajo del nivel de propaganda que se tuvo en esos eventos electorales. O sea, no levantó la campaña lo suficiente como en otras ocasiones. O sea, Nuevas Ideas y el gobierno acapara la propaganda, pero
se quedan cortos al compararlo con otros eventos electorales. Ahora, ¿qué proyecciones le ve también, digamos, a los resultados, aunque es bastante complicado? Claro. Pero se habla de que varios partidos podrían desaparecer, políticamente hablando. Yo creo que hay que tener en contexto de que si un partido no logra obtener una diputación, pero obtiene 50.000 votos a nivel nacional, no desaparece. ¿Sí? Aunque no tenga... Aunque no tenga un diputado. ¿Sí? O un partido que no saque 50.000 votos, pero obtenga un diputado, no lo cancelan. Entonces, bajo esa perspectiva, es, digamos, poco probable que desaparezcan todos los partidos de oposición. O sea, yo no dudo que Arena, FMLN van a sacar más de 50.000 votos, pues, o sea, eso es, digamos, poco real pensar de que no van a tener ni tan siquiera 50.000 votos, ¿ya? No sé el resto de partidos si van a lograr tener 50.000, ¿ya? O sea, pero creo yo que al menos Arena, FMLN, Gana, sí pueden tener más de 50.000 votos. Porque ellos incluso han participado con candidaturas con 14 planillas. Hay algunos partidos políticos que únicamente 5 o 6 planillas, que va a ser más complicado que tengan esa cantidad de votos. Y hay que decir que tiene que ser en la elección legislativa, o sea, que tienen que sacar los 50.000, ¿ya? Pero como digo, pensando en todo el país, incluso yo me atrevería a pensar que, por ejemplo, Nuestro Tiempo y Vamos podrían andar cerca de los 50.000 votos, al menos. O sea, no quiero decir que no los van a sacar o que solo eso van a lograr, no. O sea, yo creo que es un tanto difícil que al menos los partidos otrora mayoritarios no obtengan ese porcentaje de votos, pues. Entonces, más de alguno obviamente sí va a quedar sin un diputado y sin 50.000 votos y va a ser cancelado. Pero esperemos, digamos, el resultado de la legislativa para poder señalar o afirmar, pues, esto de quién se cancela y quién no. Ahora, independientemente, digamos, de la cantidad de votantes, ¿cómo valora en términos generales la participación de la diáspora? Bueno, obviamente ha sido alta en comparación de las elecciones anteriores, porque hay que decir algo. La diáspora ha tenido, en 2014 y en 2019, habilitado el mecanismo de voto en el exterior por medio de por correo, o sea, epistolar. Así ha sido el mecanismo, así era el mecanismo de elección. Entonces han tenido esa posibilidad de votar antes. Obviamente eso tenía dificultades y todo esto. En comparación a esos procesos electorales, pues obviamente se ha disparado la votación, porque de tener 7.000, 8.000 votos, una cosa por ahí en total, se pasó a 180.000 que se decía, y no sabemos cuántos presenciales llegarán a votar, que en algunos casos, no me acuerdo si era en Italia, había una fila, se estaban tardando para hacer la votación. Porque en Estados Unidos estamos viendo unas imágenes allí, en Virginia, por ejemplo, en Miami, bueno, casi en todas. Que había, digamos, una fila de compatriotas queriendo votar. Entonces, digamos, en esos términos, en términos numéricos, obviamente hay un incremento de asistencia. Okay. Bueno, gracias por su aporte, por su opinión, por también orientar a nuestros amigos en el extranjero y también a través de las redes sociales aquí en El Salvador por su visita. ¿Algún mensaje final? No, bueno, primero gracias por el espacio, un saludo a toda la audiencia y recordarle a quienes nos ven pues que la votación termina a las 5 aquí en El Salvador, así que salgan a votar. Vote, pero vote responsablemente, o sea, haga uso responsable de su derecho, medite su voto y elija a partir de propuestas y no solo de las campañas electorales. Bien. Gracias por su participación, por su apoyo, por compartir su conocimiento también, su experiencia, bueno, de lo que ha estudiado también, todas las investigaciones que han hecho a lo largo de varios años relacionadas a los comicios, a las elecciones y a los partidos políticos. Gracias a ustedes, amigos televidentes, también ya volvemos con otros enlaces y entrevistas también desde el exterior para conocer cómo está el ambiente y actualizarlos, cómo se encuentra en los centros de votaciones en varios puntos del país y a nivel internacional. Ya regresamos.